Buenas tardes, a continuación les vamos a hablar acerca del artículo 56, que trata sobre los sorteos y sobre los permisos de los juegos y las incidencias que se aplican a no cumplir con las sanciones. Se va a contar con reincidencia cuando no se cuente con fichas en los juegos o con los boletos de los sorteos, cuando no haya un comprobante de que se está realizando algún juego o algún sorteo. Será causa de revocación de permiso de los juegos o de los sorteos cuando no se tenga un comprobante de la información de las actividades o de los clientes, ya sea física o electrónicamente. Esta información debe de ser resguardada al menos durante 5 años. Será causa de reincidencia de permisos de los juegos o sorteos cuando se quiera pagar con moneda algún sorteo, algún premio cuyo el valor sea más de 3.210 veces el salario mínimo. Artículo 57 son las causas de cancelación de la habitación que haya sido otorgada al corredor público. En el artículo 53 nos habla acerca de tipos de obligaciones que no se cumplen y que causen la cancelación de la habitación del corredor público. Esto nos lleva al artículo 18, donde dice que será causa de cancelación cuando se incumpla las obligaciones. Por ejemplo, una de sus obligaciones es tener identificados a los clientes con los que ellos llevan actividades. Deben de tener identificados conforme sus identificaciones oficiales y deben de tener resguardado una copia de ello. Eso nos lleva al artículo 17, donde también será causa de cancelación cuando incumplan los avisos del artículo 17. Será objeto de aviso cuando realicen avalúos mayores o igual a 8.025 veces el salario mínimo. Será objeto de aviso cuando modifiquen o den cesión de derechos de algún fideicomiso. Será objeto de aviso la constitución de personas morales mercantiles cuando disminuya o aumente su capital social. Artículo 58. Cuando el infractor sea un notario público. Se le informará la sanción a la autoridad competente y será realizada la sanción o revocación en los siguientes supuestos. Reincidencia o violación de lo planteado en el artículo 53. Que se abstenga de cumplir con los requerimientos planteados de la Secretaría de esta ley. Regresamos al artículo 18 de esta misma ley, que será causa de sanción o revocación el incumplimiento de este artículo. Y de igual manera que en los artículos pasados, será causa de revocación o de sanción cuando no se cumplan con los avisos previstos en el artículo 17. Cuando no se cumpla con la transmisión de derechos reales sobre inmuebles, aplica en los notarios públicos también sanción o revocación, ya que este es uno de los avisos en el artículo 17. También será objeto de aviso el otorgamiento de poderes para actos de administración. Eso también, si se incumple, si no se cumple esta obligación, también es acto de sanción o revocación para los notarios públicos, ya que también viene en el artículo 17. También será objeto de aviso la constitución o modificación de fideicomisos. También el otorgamiento de contratos de mutuo o de crédito. Será caso de violación que no den los avisos establecidos en el artículo 17, así que serán motivos de sanción o de revocación para los notarios públicos. Artículo 62 del capítulo 8 de los delitos. Se sancionará de 2 a 8 años de prisión o con 500 a 2.000 días de multa, esto de acuerdo al Código Penal Federal. Estas sanciones se van a aplicar a las personas que presenten información con dolo, ya sea avisos, datos que sean falsos o que sean realmente ilegibles. De igual manera, aquellos que alteren información de datos o avisos que deban de ser presentados. Cuando nos referimos a los 500 a 2.000 días de multa, se refiere a la unidad de medida y actualización. ¿Cómo se van a cobrar estos 500 a 2.000 días de multa? ¿O de qué manera se representa? UMA es una referencia económica que se calcula su valor diario multiplicándolo por 30.4 y su valor mensual se multiplica por 12. De esta manera se hacen los cobros
de sanción de 500 a 2.000 días, de acuerdo al Código Penal Federal.